Un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos considera al régimen comunista chino como la principal amenaza estadounidense. El presidente Biden envía una delegación no oficial a Taiwán. Es una señal personal de su compromiso con la libertad de la isla. Al mismo tiempo, un enviado de Estados Unidos para el clima viajó a China buscando la cooperación del PSC en materia de cambio climático. Los chinos expresaron su entusiasmo cuando llegó al país el primer lote de vacunas fabricadas en Estados Unidos. Pero las autoridades chinas no tardaron en censurar la noticia, lo que suscitó dudas sobre si las vacunas extranjeras serán destinadas únicamente a unos pocos privilegiados. Un nuevo mandato del Partido Comunista Chino está obligando a decenas de empresas tecnológicas a alinearse con las políticas del régimen. Esto ocurre después de una sanción sin precedentes impuesta al gigante chino de las compras online Alibaba. Y un padre de 85 años está rogando a todo el pueblo chino que lo ayude a buscar justicia para su hijo fallecido. Antes de perder la vida, su hijo era un prisionero de conciencia. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. En un contexto de agresión por parte de China, la Casa Blanca enviará el martes que viene una delegación no oficial a Taiwán. La visita se produce a petición del presidente Biden. Un funcionario de la Casa Blanca dice que es una señal personal del presidente sobre su compromiso con Taiwán. La delegación incluye a un ex asesor estadounidense y a dos ex subsecretarios de Estado. Se reunirán con la presidenta de Taiwán y con altos funcionarios el jueves. La visita coincidirá con el 42º aniversario de la Ley de Relaciones de Taiwán. La administración Carter firmó la ley en 1979 para mantener relaciones comerciales, culturales y de otro tipo con la isla, aunque de forma no oficial. El régimen chino se apresuró a condenar la visita. Los funcionarios chinos criticaron la reunión por enviar una señal equivocada al movimiento independentista de Taiwán. El Partido Comunista Chino lleva mucho tiempo reclamando a la isla como una provincia de China continental. Esto a pesar de que Taiwán tiene su propio gobierno elegido democráticamente, su constitución y su moneda. La delegación enviada está integrada por exfuncionarios estadounidenses. Cuando se le preguntó sobre futuros contactos a nivel oficial con Taiwán, un funcionario de la Casa Blanca respondió que no hay planes específicos por el momento. Es un contraste con las acciones de la administración Trump. El exsecretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, visitó Taiwán en agosto del año pasado. Fue el funcionario estadounidense de más alto nivel que visitó la isla desde que Estados Unidos cortó sus relaciones diplomáticas con Taiwán hace más de 40 años. Esta semana la administración Biden mantendrá sus primeras conversaciones de alto nivel con el régimen chino sobre el clima. Algunos se preguntan si Estados Unidos será indulgente con el régimen chino o mantendrá las políticas del expresidente Donald Trump. El enviado de Estados Unidos sobre el clima, John Kerry, llegó a China esta semana. Se reunirá con funcionarios del régimen para mantener conversaciones sobre cuestiones ambientales, a pesar de la tensa relación entre ambos países. Kerry llegó a Shanghái este miércoles y las reuniones iniciaron hoy y finalizarán mañana. Se espera que Kerry encuentre un terreno común en cuestiones climáticas con su homólogo chino. Los resultados comparados sobre las emisiones de dióxido de carbono arrojan luz sobre lo que podría tratarse en la reunión. La información muestra que las emisiones de los dos países proceden principalmente de la quema de carbón, gas natural, petróleo y otros combustibles fósiles. Los datos proceden del grupo científico de apoyo Union of Concerned Scientists. La organización dice que China fue responsable de casi el 30% de las emisiones globales en 2018. Es la cifra más alta de todos los países. Por otro lado, Estados Unidos es responsable de cerca del 15% de las emisiones globales, la mitad del nivel de China. Estados Unidos se reincorporó recientemente al Acuerdo Climático de París bajo la presidencia de Biden. El presidente Trump se retiró del acuerdo en 2017. Dijo que el tratado era un desastre total para la economía estadounidense y que era permisivo con China. China benefits the most from the Paris Climate Accord because they don't have to do anything until after 2030. So it gives them a competitive advantage against the United States. And also under the Climate Accord, it requires us to put a lot of money in some... La próxima semana, Estados Unidos anunciará su propio objetivo de reducción de las emisiones para 2030. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran que el régimen chino es la principal amenaza para el país.
Al mismo tiempo, el ejército estadounidense está intensificando sus esfuerzos para contrarrestar la amenaza cibernética que supone el Partido Comunista Chino. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó el martes su evaluación anual de amenazas. El informe dice que la China comunista, Rusia, Irán y Corea del Norte plantean los mayores desafíos para la seguridad nacional de Estados Unidos y China ocupa el primer lugar. I think there is a greatly increased awareness bipartisan in a bipartisan fashion of the threat of the CCP to the world order. Se cree que una de las principales amenazas de Beijing se encuentra en el ámbito cibernético, incluyendo la desinformación. En una audiencia celebrada el mes pasado, el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos reveló que están cambiando su enfoque de la lucha contra terroristas a la lucha contra la desinformación china. También se están preparando para desempeñar un papel encubierto en cualquier conflicto futuro con Beijing y están creando una fuerza de tarea conjunta en el Indo-Pacífico. I would call it counter-influence operations by the CCP. And we are really ramping up our counter-influence game. El mando cibernético de Estados Unidos también está tratando de hacer frente a las ciberamenazas de Beijing. Algunas de ellas fueron lanzadas dentro de Estados Unidos, como el ciberataque a Microsoft conectado con China, pero las leyes y políticas estadounidenses impiden a las agencias militares y de inteligencia operar dentro de Estados Unidos. When the president declares a lead agency and everybody else falls in and supports them with their capabilities, it actually is quite effective when it works. A fin de rellenar esos puntos ciegos, las diferentes agencias de inteligencia tienen que trabajar juntas. Además de las preocupaciones en materia de ciberseguridad, el informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos también abarca otras amenazas planteadas por China. Bajo el título Los esfuerzos de China por el poder mundial, el informe afirma que China utilizará todo lo que esté en su mano para crear nuevas reglas mundiales en línea con su propio sistema autoritario. Explica que planean lograrlo construyendo un ejército de clase mundial y luego utilizando esta fuerza para someter a los países. El informe califica al ejército chino como el mayor de la región asiática y prevé que se haga más grande. El sistema de misiles de China es actualmente capaz de amenazar las bases estadounidenses en la región. El PSC también está desarrollando sus capacidades nucleares que permiten realizar ataques intercontinentales. En el sector tecnológico, el informe predice que China seguirá siendo la principal amenaza para Estados Unidos. Añade que Beijing tendrá como objetivo la tecnología clave estadounidense mediante el espionaje y el robo. Por último, el documento afirma que China viene configurando el entorno político de Estados Unidos para su propio beneficio. Esto incluye la censura a las críticas públicas y la presión sobre políticos estadounidenses que se oponen a los intereses del régimen. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el reciente ataque a la imprenta del Epoch Times en Hong Kong. El incidente contra el medio de comunicación con base en Estados Unidos es una señal del empeoramiento de la libertad de prensa en la ciudad a medida que China refuerza sus controles. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció el ataque a la imprenta del Epoch Times en Hong Kong. Ocurre después de que un grupo irrumpiera el lunes en las instalaciones, rompiera los equipos con martillos y amenazara a los empleados. Un portavoz del Departamento de Estado escribió en un correo electrónico al periódico que condenan el ataque y que Estados Unidos está preocupado por el aumento de los esfuerzos para silenciar a los medios de comunicación independientes y que se compromete a defender la libertad de prensa. Decenas de legisladores y organizaciones de todo el mundo emitieron declaraciones similares. El periódico, con sede en Nueva York, fue fundado por disidentes chinos en el año 2000. Pero no es fácil publicar contenidos críticos con el régimen chino. Esta intrusión marca la quinta vez que vándalos atacan la planta de impresión. En 2019 incluso intentaron incendiarla. La policía de Hong Kong no presentó cargos ni realizó detenciones en ninguno de los casos. El director de la Oficina de Asia de Reporteros Sin Fronteras declaró que al dejar impunes los anteriores ataques a periodistas, las autoridades de Hong Kong están fomentando este tipo de violencia. Hong Kong era conocido como un importante centro de medios de comunicación y sede de muchos medios internacionales. Cuando el régimen chino tomó el control de la ciudad en 1997, prometió la libertad de prensa, entre otros derechos, a sus ciudadanos. Pero la libertad de prensa está empeorando a medida que China refuerza su control sobre la ciudad. El año pasado las autoridades detuvieron al magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, Jimmy Lai.
es propietario del periódico pro-democracia Apple Daily. La policía lo acusó de coludir con potencias extranjeras y allanó la oficina del medio. Lai será condenado en los próximos días. La posición de la libertad de prensa en Hong Kong descendió del puesto 18 del mundo en 2002 al 80 en 2020. Y China continental se mantiene en el puesto 177 de los 180 países. Tomar el control de los medios de comunicación es algo habitual en los regímenes comunistas. Tras tomar el poder, lo primero que hizo la Unión Soviética fue anunciar que todos los medios de prensa desobedientes al gobierno serían cerrados. Lo mismo ocurrió en Cuba tras la Revolución Comunista de 1959. Castro cerró periódicos, encarceló y exilió a periodistas y consiguió tener el control total de todos los medios de comunicación de la isla a los 18 meses de llegar al poder. Las autoridades de Hong Kong están reforzando su control sobre las elecciones de la ciudad. El martes, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunció más enmiendas a las leyes electorales favorables al régimen chino. Entre ellas se incluye el rediseño de los distritos electorales y la penalización de los llamamientos a los votantes para que voten en blanco. Las personas podrían enfrentarse a hasta 3 años de prisión por hacerlo. Lam también anunció que las elecciones del Consejo Legislativo se celebrarán en septiembre y las elecciones del jefe ejecutivo están fijadas para marzo del año que viene. Un comité electoral especial se encargará de nombrar a los funcionarios, incluyendo al jefe ejecutivo. Las enmiendas de 600 páginas pretenden facilitar y complementar la iniciativa china de reformar el sistema electoral de la ciudad y reducen considerablemente la representación democrática en el órgano legislativo de Hong Kong. El mes pasado, China anunció que reduciría el número de representantes elegidos directamente en el Consejo Legislativo de la ciudad y aumentaría el número de funcionarios aprobados por el régimen chino. Estas políticas hacen casi imposible que el bando pro-democracia se imponga en el comité electoral. Pero Beijing dejó algunos detalles menores para que las autoridades de Hong Kong pudieran legislar. Además, las enmiendas aclaran que pedir a los votantes que emitan votos en blanco o inválidos o que obstruyan el voto será considerado un delito. A continuación, los ciudadanos chinos mostraron su entusiasmo cuando el primer lote de vacunas estadounidenses llegó al país. Pero el tema no tardó en ser censurado por las autoridades, y esto suscitó dudas sobre si las vacunas serán solo para unos pocos privilegiados con recursos. Tenemos más sobre el asunto después de la pausa. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.nttv.com. La Casa Blanca excluyó a empresas chinas de una cumbre sobre semiconductores y resistencia de la cadena de suministros. La cumbre se celebró el lunes. Al parecer fueron invitados la empresa taiwanesa TSMC, la surcoreana Samsung y la estadounidense Intel, y otros gigantes de los microchips. La intención de la misma es hacer frente a una escasez crítica de suministros. Según expertos, la escasez de microchips está frenando la fabricación de automóviles en Estados Unidos y amenazando otros sectores como la seguridad nacional. El medio de prensa portavoz del PSC, el Global Times, arremetió contra la exclusión de los fabricantes de semiconductores chinos. Afirma que la medida forma parte de una conspiración de Estados Unidos para desvincularse de China y que solo provocará la escasez mundial de microchips. El profesor de negocios Franz Xie de la Escuela de Negocios Saiken de la Universidad de Carolina del Sur lo ve de otra manera. Considerando el riesgo de robo de propiedad intelectual, dice que tiene sentido excluir a las empresas chinas de la cumbre. China está trabajando para aumentar su capacidad de fabricación de microchips en el país, con el fin de combatir las sanciones de Estados Unidos. Pero un experto afirma que las empresas chinas tardarán 6 años en alcanzar la tecnología taiwanesa. Los chips son el cerebro de ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos. El año pasado, la administración Trump incluyó al principal fabricante de chips de China, SMIC, en una lista negra de Estados Unidos, junto a otras empresas vinculadas al ejército del PSC.
Informes dicen que más del 70% de los chips del mundo se fabrican en Asia, y de ellos los fabricantes taiwaneses y surcoreanos lideran el mercado. Esto se basa en reportes del medio de comunicación taiwanés The Liberty Times. En 2022, la empresa taiwanesa TSMC y la surcoreana Samsung podrán producir chips de solo 3 nanómetros de longitud. Pero los fabricantes de chips de la China comunista solo pueden producir chips de 28 nanómetros. Un nanómetro es la 1.000.000.000ª parte de un metro, y cuanto más pequeño es el tamaño de un chip, más potente es. El analista de inversiones Sebastián Hou, con sede en Hong Kong, afirma que la empresa china SMIC tardará 6 años en alcanzar la tecnología de Taiwán, y añade que si no puede mejorar en un plazo de 5 años, podría acabar con un retraso de 7 a 9 años. Al parecer, el primer lote de vacuna Pfizer llegó a China. Muchos sospechan que esto convertirá a la vacuna estadounidense en un posible privilegio. A diferencia de las vacunas gratuitas fabricadas en China, los habitantes del país tienen que pagar por las vacunas de Pfizer. Una importante empresa biofarmacéutica china, Fosun Pharma, fue la primera en dar la noticia. Es la única distribuidora de Pfizer en China. Según Fosun, los datos clínicos muestran que las vacunas de Pfizer son eficaces en un 95%, mientras que los funcionarios chinos admitieron previamente que las tasas de protección de las vacunas chinas no son muy altas. La noticia de la llegada de Pfizer circuló ampliamente en la red social china WeChat, pero posteriormente el tema fue censurado. Muchos dicen que prefieren pagar por la vacuna de Pfizer antes que inyectarse con vacunas chinas gratuitas, porque la seguridad es la prioridad número 1. El periodista de investigación chino Wang Qian tuiteó sobre su preocupación por la posibilidad de que las vacunas de Pfizer se conviertan en un privilegio en China. Su tuit dice: "Si las vacunas de Pfizer son solo para los privilegiados, creo que esto agravará la desconfianza del público en las vacunas nacionales, lo que perjudicaría los esfuerzos de prevención de la pandemia". Según la Comisión Nacional de Salud del régimen chino, hasta el 10 de abril, menos del 10% del país estaba vacunado, lo que es un nivel muy inferior al requerido para lograr la inmunidad de rebaño. El Partido Comunista Chino está aumentando la presión sobre decenas de empresas tecnológicas del país. Es parte de un esfuerzo para forzarlas a alinearse con la política del partido. Más de 30 empresas tecnológicas y plataformas online de China recibieron la orden de rectificarse y reformarse. Tienen un mes para completar su autoinspección, y las que no lo hagan enfrentarán una fuerte multa. El nuevo mandato sigue a una sanción sin precedentes de casi $6.000 millones impuesta al gigante de las compras online Alibaba. La nueva medida se anunció el martes en una reunión organizada conjuntamente por varios organismos del régimen, como la Administración de Regulación del Mercado, la Administración del Ciberespacio y la Administración Tributaria Estatal. Los departamentos están aconsejando a las empresas tecnológicas que aprendan la lección de Alibaba y las instan a entender, respetar, temer y acatar las reglas. Dicen que esto es para establecer un nuevo orden para la economía de las plataformas digitales. Entre las más de 30 empresas implicadas se encuentran muchos de los grandes nombres de China, como Tencent, Baidu y Sina Weibo. Los precios de las acciones de los gigantes tecnológicos chinos se desplomaron el mismo día en que se anunció la medida. Un anciano está rogando al pueblo chino que lo ayude a buscar justicia por su hijo fallecido. Antes de perder la vida, su hijo era un preso de conciencia. Guo Yinchi, de 85 años, aparece arrodillado en un video en internet. Está suplicando a las personas de toda China que hagan justicia por la muerte de su hijo. Considera que esta es la última opción para buscar una solución a la muerte de su hijo. Su hijo Guo Hongwei era un peticionario de la provincia de Jilin en el noreste de China. Murió el viernes pasado mientras cumplía una condena de 13 años de prisión. Su padre sospecha que las torturas físicas en prisión provocaron su muerte. A principios de abril, la prisión llamó al padre de Guo para pedirle que fuera al hospital y autorizara una cirugía sobre su hijo. Según el hospital, Guo tenía una hemorragia cerebral. Al día siguiente, el hospital dijo que Guo necesitaba otra operación, pero antes y después de las 2 operaciones, las autoridades no permitieron que la familia de Guo lo visitara. Después de acudir al hospital pedimos ver a Guo, pero nos respondieron que había perdido el conocimiento. Dijeron que aunque lo viéramos, él no lo sabría, así que no nos permitieron pasar. 4 días después, la familia recibió la notificación de que Guo había muerto. La policía pidió a la familia que diera su consentimiento para su incineración, pero el padre de Guo no estuvo de acuerdo.
cree que Guo murió a causa de las torturas. ¿Por qué no nos dejaron verlo ni una sola vez después de que llegara a la cárcel? Es más, el cadáver en el ataúd estaba extremadamente delgado. Después de llegar a la cárcel debió ser sometido a varios abusos, incluida la inanición. Además, sospechamos que su hemorragia cerebral fue causada por golpes. El padre de Guo añade que la policía dijo a los médicos que Guo había estado en coma durante más de 2 horas antes de ser enviado al hospital, pero no explicaron por qué motivo. Guo trabajaba en una central eléctrica de la provincia de Jilin. En 2003 denunció que algunos funcionarios del lugar reclamaban gastos falsos. Como consecuencia, fue objeto de represalias y se lo condenó a 5 años de prisión. Tras cumplir su primera condena, continuó haciendo peticiones y apoyando al movimiento pro democracia de Hong Kong. Y en 2016 fue condenado de nuevo a 13 años de prisión, por lo que las autoridades llamaron chantaje y ocasionar problemas. Antes de su muerte, su familia intentó liberarlo bajo fianza por motivos médicos, pero no lo consiguió. Según un abogado chino familiarizado con el asunto, la muerte de Guo no fue una sorpresa. El abogado quiere permanecer en el anonimato por razones de seguridad. Durante su juicio era completamente incapaz de valerse por sí mismo, no podía estar de pie ni caminar, y su presión arterial era extremadamente alta. En ese momento pedimos una fianza por motivos médicos, pero fue en vano. Me entristeció mucho enterarme de su muerte, pero no fue una sorpresa que sucediera. La madre de Guo también fue encarcelada por peticionar con su hijo y recuperó su libertad en 2019. Por otra parte, la hermana de Guo hizo una petición tanto para Guo como para su madre, lo que le valió una condena de 5 años y medio de prisión, por lo que las autoridades llamaron provocar problemas. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestras plataformas de YouMaker y Telegram. Nos vemos mañana.